procesos políticos impresionantes, partiendo por el estallido social, por poner una fecha, y cómo eso se interpretó electoralmente y políticamente. Pero uno de los aspectos fundamentales, sobre todo del 90 a la fecha de Chile, es la estabilidad democrática y política, y eso se repite como mantra en todo el escenario político chileno, ya sea de derecha, de centro, de izquierda, y eso logró, por ejemplo, sostener al presidente Piñera en el peor de los momentos de la evolución social. En cualquier otro lugar del mundo no hubiese durado ni un día, porque había 1 millón de personas en las calles pidiendo modificaciones políticas sustanciales, y la clase política chilena, de manera transversal, incluido el actual presidente Boris, que efectivamente eso le granjeó una chapa de estabilidad para poder ganar la elección también, apoyaron fuertemente la estabilidad política, que Piñera termine su mandato y que efectivamente se pudiera canalizar de otra manera el conflicto social. Y eso se logró hacer, para haciendo un poco de contexto, con un proceso constitucional muy abierto, donde participaron electoralmente, podían participar varias opciones ciudadanas, y el resultado de ello que tuvimos una asamblea constituyente muy diversa, sin presencia de partidos políticos relevantemente, cosa que era muy extraña porque el partido político aglutinó la solución y quedó fuera por la marginalidad que electoralmente ocurrieron en la afiliación partidaria. Y evidentemente esa asamblea fue mayoritariamente muy de izquierda, logrando una postura de diálogo político, en teoría ciudadano, muy extensa, pero con una amplificación de un proceso constituyente que era otro Chile, derechamente. O sea, cambiaba la forma de justicia, la forma de gobierno, etcétera, muy fuertemente ligada hacia posturas, podríamos calificarlas muy progresistas o de izquierda. Y con todo el apoyo ciudadano que tuvo eso, no solamente al inicio, sino que en la elección terminó siendo rechazada precisamente por el exceso de maximalismo político y por la confrontación de miradas ciudadanamente y comunicacionalmente muy diversas. Y el péndulo corrió inmediatamente para una segunda propuesta constitucional, ya encabezada por la élite política chilena, donde se restringió la participación ciudadana, y resultado de ello, entre otras cosas, por el trauma de la primera ejercicio constituyente y también por las reglas del juego, que eran básicamente no postularse como independientes, sino afiliados a partidos políticos, tuvimos una segunda asamblea constituyente muchísimo más cargada hacia los partidos y particularmente a la derecha y a la extrema derecha. Y ocurrió una nueva propuesta constituyente que fue una regresión conservadoramente hacia el Chile anterior, incluso al 90, lo que ocasionó un nuevo rechazo constitucional. Entonces, finalmente, se los cuento como rápidamente porque este es el contexto de la gobernabilidad que ha tenido Boric, y por otro lado, de la posibilidad que tenemos ahora de una justa electoral que involucra una definición presidencial nueva para Chile. Entonces, en estricto sentido, los plazos se respetaron tanto en la elección de Boric como en la nueva elección, es decir, 4 años de mandato presidencial y renovación, y aquí ya empezó la elección de ahora, y renovación alternada de senadores. Nosotros tenemos una duración del mandato senatorial de 8 años y tenemos alternada la elegibilidad de esos senadores geográficamente. La mitad del país renueva senadores ahora y el resto renueva en 4 años más. Es decir, hay una traslapación de los periodos senatoriales. Se renueva parcialmente el Senado. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta elección del 16 de noviembre, se renuevan Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía y Aysén, que son 6 de las 14 regiones del país. Entonces, ahí tenemos una primera elemento de esta elección presidencial, perdón, de esta elección, que es parlamentaria y presidencial, que es en materia de senadores. En materia de diputados se renueva completamente cada 4 años. O sea, tenemos renovación de los 155 diputados completamente ahora. Y un dato adicional, la elección anterior que eligió a Boric y que eligió de nuevo a la Cámara de Diputados, llegó a los números impresionantes de una renovación del 95% en la Cámara de Diputados con parlamentarios que iban por primera vez. Es decir, tenemos una democracia, si uno lo quiere ver positivamente, renovada en materia de rostros políticos de hace 4 años, y si uno lo quiere ver de manera negativa, una inestabilidad política producto de la multiplicidad de nuevos rostros, de nuevos partidos, de nueva diversidad política en la Cámara. El Senado es más estable, por la misma razón electoral que les conté, y el Senado está
particularmente empatado entre la centroizquierda y la derecha actualmente, y lo que va a pasar en la presidencial sin duda va a influir en el equilibrio del Senado en lo que viene. Eso también es un dato importante para esta elección. Yo había pensado, Dolores, darle estos tips que son formales primero, entre ellos las fechas, para después terminar con un pequeño análisis político de cómo podríamos vivir los chilenos este proceso y después, obviamente, la conversación. Entonces, sigo con la formalidad: se elige senadores, se elige diputados y se elige presidente de la República en dos fechas presidenciales. La del 16 de noviembre, que es la primera vuelta presidencial, y la del 14 de diciembre, que es la segunda vuelta presidencial, solamente con dos candidatos presidenciales y despejado ya toda la ecuación parlamentaria que habrá sido electa sin lugar a duda el 16 de noviembre. Fechas anteriores que son importantes. Nosotros el 30 de abril recién pasado tuvimos un hito electoral importante porque era el plazo que se vencía para inscribir primarias. En Chile existe la ley de primarias que fue eh, jineteada por la concertación después de varias primarias hechas de manera autónoma por los partidos políticos. Se llegó a la convicción de que el mecanismo de primarias debió ser financiado y debía ser financiado por el Estado. Y para eso se pusieron algunas reglas y el 30 de abril venció el plazo de primaria. ¿Por qué se lo repito esto? Porque fue la oportunidad para que las coaliciones políticas que se van a enfrentar en noviembre y en diciembre pudieran haberse puesto de acuerdo en los pactos electorales presidenciales. Y después de toda esta presión que hubo tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro, se llegó a una inscripción solamente de primaria, que es la que estamos viviendo el próximo domingo, que fue básicamente lo que podemos llamar el oficialismo de Boric. Y el oficialismo de Boric ya es una frase un poco difícil de explicar, porque recordemos que la coalición que llevó a Boric al poder era una coalición centrada en lo que se denomina el Frente Amplio Chileno, y el Partido Comunista, que ganó una primaria, particularmente Boric, que lo llevó a ser un candidato de segunda vuelta. Y en la segunda vuelta presidencial de hace 4 años atrás, se estableció un apoyo de la fase más de izquierda de lo que fue la concertación, particularmente el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido por la Democracia, que concurrieron al gobierno de Boric después de electo y de una manera eh, muy lateral al principio, porque efectivamente era así la vocación de gobierno del presidente Boric, que era básicamente, decían lectual y literalmente, que nosotros tenemos un anillo de gobernabilidad que somos nosotros y después vienen anillos subyacentes, entre ellos estos partidos. Entonces, ahí la discusión interna fue muy dura porque diciendo vamos a una coalición que vamos a ayudar a hacer gobierno, pero no los quieren, estamos haciendo el trabajo, pero no el reconocimiento político. Bueno, eso ha sido la discusión de todo el gobierno de Boric y ha ido mutando a la gobernabilidad dada por los cuadros del Partido Socialista, del Partido Radical y del PPD. Tanto es así que los ministros más claves del gobierno, Hacienda, Seguridad, Interior, SECPRES, que es la materia reglamentaria con el Parlamento, todos los grandes ministerios están en manos hoy día de lo que fue la concertación. Particularmente, diría yo, con una gran presencia del Partido Socialista. Entonces, por eso es importante explicar qué se inscribió el 30 de abril como primaria. Se inscribió el oficialismo, con toda esta evolución que ha tenido, y el oficialismo hizo un rebaraje de personalidades y de relevancia más formal, es decir, del segundo anillo ya nadie se acuerda, sino que hay un solo núcleo, y ese núcleo levantó la candidatura en principio de Carolina Toá, que efectivamente representa una multiplicidad de identidades, pero particularmente la más reciente, que fue la ministra del Interior de Boric, con esta lógica de llegar a asumir gente que sabía gobernar, y en el fondo el Partido Socialista, el PPD y el PR. Se inscribió Janet Jara, que es una militante del Partido Comunista, que siempre estuvo en la coalición con Boric, digamos, es una de las originales del pacto de gobernabilidad. Se inscribió Gonzalo Winter, que es un diputado de la misma generación de Boric, del mismo estilo político de Boric, muy ligado a la cultura política del Frente Amplio chileno, y se inscribió un señor que se llama Jaime Mulet, que es un diputado antiguo, con mucha experiencia, que había sido concertación, pero que ha intentado muchas veces establecer una alianza política y un partido político de centro. Entonces tenemos 4 candidatos inscritos en esa primaria que van a dar paso a la elección de este domingo. Dato importante, porque yo sé que muchos de ustedes lo ubican: a esta primaria intentó muchísimas veces ingresar
Marco Enrique Sominami. ¿Por qué? Porque él veía con viabilidad la posibilidad de competir en esta primaria para oficializar su candidatura. Evidentemente él creía que podía ganar esa candidatura y llegar con el apoyo de todos los partidos. Y aquí se produjo un bloqueo a Marco Enrique Minami, particularmente porque su partido, que era el PRO, fue defenestrado por la misma opción política de Marco Enrique la vez anterior, porque no lo llevó en pacto electoral para que pueda sostener su candidatura. Entonces, sabiendo que eso la vez anterior no iba a viabilizar un partido político porque se le iban a caer todas las propuestas parlamentarias, iba a quedar la candidatura de él en el aire, efectivamente le fue como le fue y quedó sin partido y obviamente sin candidatura. Entonces ahora él quería entrar como personalidad política a la coalición, apadrinado por un partido de los que iban sí a la primaria, el Partido Radical, el PS, el PP, y no logró acuerdo político, con lo que efectivamente quedó marginado de la primaria como intención. Y él ha levantado una teoría política ahí, que fue la marginación de la élite política, bla, 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 y está levantando firmas para poder ser candidato a la presidencia de manera independiente. Eso es lo que está inscrito y lo que se va a jugar como escenario electoral el 29. Voy a seguir con el calendario. Después del 30 de abril vino efectivamente la fecha del 18 de junio, donde es otra fecha importante a ustedes que les interesa el tema electoral, porque esa fecha del calendario electoral chileno establecía el último plazo para poder militar en un partido político y siendo militante de un partido político, consiguientemente ser candidato para estas elecciones. Entonces, toda la gente que quería ser candidato, por ejemplo, el propio ejemplo de Marco, podría haberse inscrito hasta el 18 de junio en un partido para poder ser candidato a cualquiera de los cargos de elección popular a partir del 18, y eso no ocurrió en el caso de él, ocurrió en el caso de muchos otros militantes que son actualmente candidatos por partidos políticos en los más diversos lugares del arco político nacional. El 29 de junio es la siguiente fecha importante de la elección, del proceso electoral chileno, que es la primaria, este domingo. Hecho esa primaria, viene una fecha importante que es el 18 de agosto, para los que les interesa el tema electoral. El 18 de agosto, después de esta primaria, viene la inscripción de los candidatos presidenciales. Esa inscripción de los candidatos presidenciales es clave porque ahí vamos a saber quién efectivamente tiene vocación política real de ir a la candidatura presidencial. Obviamente va a ser seguramente inscrita la candidatura que gane el 29 de junio y otras candidaturas que ya las vamos a analizar políticamente, ya sean independientes juntando las 20.000 firmas o por partido político. El jueves 4 de septiembre y el 5 de septiembre, efectivamente los 2 días, porque se puede resolver el 4 o el 5, se establece efectivamente quién está aceptado como candidato presidencial después de haber analizado las firmas o los antecedentes que demuestran que representa un partido político o coalición válida y legítima en el escenario chileno. Y el 17 de septiembre ya empieza la campaña presidencial, formalmente con los candidatos inscritos, cuya primera vuelta electoral es el 16 de noviembre, como les decía, y el 14 de diciembre una segunda vuelta electoral. Ese es el calendario más relevante. Hay otras fechas que, si les interesa, se las pasé recién a Dolores para que las pueda revisar Sí, y analizar, pero después se las sí, comparto a los grupos que son, tenemos, así. pero es mucho más de detalle esa lámina, pero estas son las fechas más relevantes. Bueno, eso es lo formal y lo conceptual. Ahora quiero pasar brevemente a un pequeño análisis político, pero bueno, aquí obviamente es muy difícil desprenderse del corazón político propio, pero voy a tratar de hacer lo más objetivo posible para poder darle un panorama electoral lo más acertado a la observación cotidiana de cualquier persona que conozca el escenario político de Chile. Me voy a basar primero en el diagnóstico el análisis de la primaria del domingo. La primaria del domingo parte de la base de que Carolina Toá, una hija pródiga de la concertación, de la transición chilena, una mujer de 59, 60 años, que además ha sido ampliamente conocida en Chile porque de dirigente universitaria pasó a diputada, después fue ministra, subsecretaria, alcaldesa de Santiago, etcétera, vocera de muchas campañas presidenciales, o sea, una mujer con amplio conocimiento y amplia experiencia, con mucha capacidad política, se sitúa como, en principio, como la heredera, en cierta manera, de la tradición política chilena de izquierda, confluyendo en ella la identidad de la concertación, de la nueva mayoría y también
en cierta medida, de la rectificación del gobierno de Boric, porque llegó a tomar el Ministerio del Interior y a gobernar muy directamente estos últimos 3 años. Entonces ella era situada como la favorita, por decirlo de alguna manera, y en cierta medida lo logró aglutinando fuerzas políticas, porque su partido, el PPD, la presentó, al poco andar el Partido Radical le dio el apoyo, al poco andar el Partido Socialista bajó una candidatura que había levantado, que era de Paulina Bodanovich, su presidenta, para apoyarla, por lo tanto tenía las tres fuerzas políticas más relevantes, y la democracia cristiana, como no es parte de la coalición, que es otro tema interesante, apoya desde afuera diciendo nosotros vemos con buenos ojos a Carolina Toá, si Carolina Toá nosotros gana, nosotros estaríamos apoyándolo, o sea, le pone, por decir de alguna manera, alguna fuerza política de afuera. Y Boric obviamente mantiene neutralidad. Se inscribe desde el Frente Amplio la figura de Gonzalo Vinter, primero muy a contrapelo, porque no es una figura que lidere, pero ya con el rótulo de candidato presidencial ya empieza a ser apoyado por todos los parlamentarios y rostros del Frente Amplio chileno, con un Frente Amplio muy debilitado, y con una figura muy parecida a Boric, peligrosamente parecida, porque lo que está en juego precisamente es la continuidad o no del gobierno de él. Por otro lado, aparece una figura que sí tenía mucha ambición de ser candidata, que había sido ministra de Trabajo de Boric, y que al igual que Carolina Toá tiene una gran tradición política porque fue dirigente universitario y además fue dirigente del Partido Comunista de Chile muchas veces, nunca tuvo cargo de representación popular, solo cargos ejecutivos, donde por lo demás está muy bien valorada porque es la persona que sacó las reformas laborales más importantes de este gobierno y que en definitiva, por decirlo de alguna manera, es los únicos logros que tiene el gobierno. Entonces, sale ella muy a contrapelo de las fechas a ser candidata, porque además ella tuvo que ganar otra batalla interna, que es una batalla interna dentro del PC, porque competía particularmente con la figura del exalcalde que había competido con Boric, que era un liderazgo muy natural del PC, que es Daniel Jadwe. Entonces, Daniel, a pesar de tener un proceso ligado a malversación de fondos públicos y con prisión preventiva y posteriormente prisión domiciliaria, él quería ser candidato y de hecho me atrevería a decir que él era el candidato del partido formalmente. Pero como era un poco impresentable tener a alguien que sea candidato desde la prisión domiciliaria, finalmente primó el sentido común en el Partido Comunista y nombran a Janet como candidata. Muy para llenar la silla al principio y además con mucha confrontación interna del PC porque el PC la ve a ella más que como una personalidad del Partido Comunista, la ve como una personalidad que es más cercana al Frente Amplio que lo que a ellos les gustaría, que al Partido Comunista les gustaría. Entonces, no es la candidata que el partido quería, pero es la candidata que era más presentable, que tenía más ganas y que a juzgar por los números hoy día, antes del domingo, la candidata que también tenía una rentabilidad electoral importante. Entonces, ella llegó a ser la candidata del PC y se inscribe en la lista. Y Jaime Mulet, que básicamente entra a la primaria para poder negociar cupos parlamentarios de su partido, para mantener una visibilidad de su partido, logra también inscribirse, que no fue el caso de otra personalidad que también era parecida a él, que era Vlado Mirosevic, que un muchacho más joven, que quiere ser senador por el norte y que inscribió su candidatura y al poco andar bajó su candidatura con el compromiso de apoyo senatorial y se la dio el apoyo a Carolina Toá. Entonces tenemos esas cuatro personalidades compitiendo. ¿Qué ha pasado este mes y medio de campaña? Con financiamiento público ha habido campaña en las calles y además ha habido franja electoral. Y yo me atrevería a decir que en los 4 o 5 semanas de campaña no logró la primaria nuestra instalar un debate país, sino que lo que logra instalar es un debate de personalidades y de identidades. Entonces, todo esto, esta semana, la gente más lejos, más cerca del mundo político que representa, opina respecto a si Carolina está más preparada que Gonzalo, que Janet y que Jaime, o si Jaime es el más serio de los cuatro porque tiene más edad. O sea, personalidades y más que proyectos, identidades más que proyectos. Y cuando tú echas a pelear las identidades en la campaña presidencial, en la campaña de primarias presidenciales, empiezas a ver qué tan adhesión hay en las estructuras partidarias también. Entonces, al poco andar, empezó a acercarse muy peligrosamente para Carolina Janet.
y hoy día, particularmente las últimas encuestas que hemos conocido, han sido todas favorables a Janet Jara, del Partido Comunista. Entonces, el gran dilema, a mi entender, el domingo, no es si va a ganar Janet o va a ganar Carolina, porque ambas tienen posibilidades, ambas son muy parecidas en materia de formación política y de proyección electoral, sino que la discusión va a estar cuánta gente va a ir a votar. Porque todos los números indican que mientras más gente vaya a votar, más posibilidades tiene Carolina Toá de ganar. Porque efectivamente el voto más blando de la izquierda es un voto en Chile más de sentido común y más de proyección electoral, que se hace la pregunta, ¿quién de estos es la candidatura más viable para competirle a la derecha? Y en ese escenario, con dos dedos de frente, todo el mundo dice, o el Partido Comunista no le va a ganar a la derecha. Por lo tanto, yo voy por Carolina. Entonces, abandona la identidad y va sobre la instrumentalidad del voto. La gente más soft de la votación nuestra. Pero la gente más convencida es la gente que mueve el partido y efectivamente la gente con mayor adhesión y ahí de lejos tiene por posibilidad de ganar Janet, porque el Partido Comunista mueve más gente en el escenario pequeño, más convencida, con más identidad y con más convicción de una propuesta más de izquierda, más nítida. Entonces, yo creo que el dilema es cuánta gente va a votar. En la elección primaria anterior votó más de 2 millones de personas cuando ganó Boric. Y el propio Daniel tuvo cerca de 900.000 votos. O sea, si uno haría una extrapolación, el Partido Comunista debiese rentar electoralmente lo mismo. Por lo tanto, con esto queda muy de manifiesto, si votan menos de 1,5 millones de personas el domingo, lo que va a terminar pasando probablemente es que va a imponerse el movimiento político más organizado, más duro, que puede ser el Partido Comunista, y si tiene un tercio de eso o la mitad de eso, un poco más, va a ganar la elección. Entonces, Janet se transforma en una pieza con mucha viabilidad. Si votan más de 1,5 millones, yo creo que esa otra votación más útil va a ir concurridamente a Carolina, con lo cual haría que ella pueda imponerse en la primaria. Pero aparentemente el ánimo y el termostato político nacional no puede augurar con mucha certeza una gran votación el domingo. Hay un dato que salió hoy día, que es un dato relevante, que tiene que ver con la cantidad de gente que ha consultado el padrón electoral para saber dónde vota. Eso es digital. Y esa cantidad de gente es muy impresionante porque son 8 millones de personas los que han preguntado al sistema electoral dónde vota. Entonces, eso puede ser positivo porque efectivamente puede haber una gran movilización a lo mejor que no estamos viendo. Pero aparentemente esto está centrado en una justa electoral muy de partidos, muy interna y con una movilización muy militante, más que ciudadana. Eso es el escenario de las primarias. ¿En qué se da este escenario de las primarias? En una derecha, y acá paso a analizar la derecha chilena, que después del estallido social y después de los dos ejercicios constitucionales quedó muy bien perfilada. Porque, entre otras cosas, porque el ejercicio político del gobierno de Boric no es una cosa de opinología, es una cosa de números, está muy debilitado ciudadanamente. Él ha tenido cifras de apoyo ciudadano muy bajas, que son las más bajas de cualquier presidente chileno en los últimos 25 años por lo menos, y hay un desapego de la gente en valores muy importantes de él, como el de la transparencia, el de la probidad, etcétera, porque su gobierno ha estado tenido de casos muy fuertes de eso, que era el fuerte de él, y para qué decirlo, atributos de eficiencia, eficacia en la gobernabilidad de políticas públicas, etcétera, están muy abajo. Entonces, la derecha se ha ido instalando permanentemente. La candidatura natural de la derecha habría sido, hasta hace muy poco, indiscutible, que era la figura de Evelyn Matei, alcaldesa de Santiago, una mujer de 65 años, con mucha experiencia política, ministra 2 veces, senadora, diputada, alcaldesa muy exitosa de la comuna de Providencia, que es una de las más visibles de la capital. O sea, un cuadro político de mucha envergadura y con mucha identidad en la derecha, porque, entre otras cosas, ella es hija del general Matei, que fue parte de la Junta de Gobierno de Pinochet. Y después ella se desmarca del pasado dictatorial de su padre y hace una carrera en la democracia muy fuertemente. Antagonista en los primeros años de los 90 de Piñera y después colaboradora de Piñera. Entonces tiene como una amplia gama, era como la heredera de Piñera, sobre todo después de la muerte del presidente Piñera.
pero el problema de ella es que empezó muy anticipadamente su figura a ser candidatura presidencial. Entonces, es imposible que ella haya resistido con los mismos números durante 3 años. Entonces empezó a bajar sostenidamente y empezó a consolidarse la figura de José Antonio Kast, que es una figura muy ligada a la derecha empresarial, política chilena, con la sobriedad de la derecha chilena, no estridente, muy sobrio, hasta aburrido en la imagen, pero muy consistente en decir y repetir lo que la gente quiere escuchar. Básicamente reactivación económica y básicamente lucha contra la corrupción y lucha contra la inseguridad ciudadana. Esas son las tres cosas que él ha dicho permanentemente. Pero él no es un personaje nuevo. Él pasó a segunda vuelta la elección anterior y fue el candidato que compitió con Boric. No pasó la derecha más democrático la vez anterior, pasó él. Y Boric llegó débilmente porque no tenía mucha identidad detrás, pero como Chile no quería a alguien de derecha, formal como él, votó la mayoría por Boric. Ese escenario, por lo tanto, se puede volver a repetir, que sea él el hombre que pase por la derecha a segunda vuelta, en una de las hipótesis. En esa hipótesis, él tiene una gran noticia. Primero, que tiene un liderazgo mucho más consolidado, y tercera o segunda gran noticia para él es que surge durante estos años la figura de otro personaje de izquierda que se llama Johannes Kaiser, que este sí, para los argentinos me van a entender, es como el Milei chileno. Este sí que es como el Milei chileno porque es el, pero a la chilena, no es como tan estridente como lo fue Milei en su minuto, pero él surge de los medios, surge de las redes, muy confrontacional, apelando mucho a la vulgaridad de la izquierda, a la corrupción de la izquierda, poniendo mucho a los militares de delante, en el caso chileno, una figura muy disruptiva, es diputado actualmente. Y él los primeros meses de este año logró tener un alza impresionante en la votación. Pero el efecto y el aporte de él a esta campaña presidencial en general no fue eso, sino que fue algo que la política a veces nos da lecciones y que tiene que ver con un efecto rebote, porque al ser él la figura que surge irresponsablemente desde la derecha y que dice las locuras que la derecha dura quiere escuchar, logró centrar el liderazgo de Kast y logró hacerlo aparecer como un presidenciable de verdad. Porque antes Kast era loco, el de la derecha, etcétera, y eso generaba rechazo a muchos chilenos, pero ahora como está él más a la derecha, termina siendo un aporte para la figura de Kast. Y Kast hoy día ha aumentado sus atributos de aprobación ciudadana por sobre la Evelyn Matei y por sobre, obviamente, Kaiser, porque aparentemente es el que tiene más figura presidencial, más tonelaje presidencial. Entonces, tenemos una derecha que nunca logró acordar una primaria presidencial, una derecha con tres candidatos a tres bandas y que probablemente van a terminar a tres bandas porque no hay fórmula de que se baje Kaiser aparentemente por Kast, y si se baja va a ser por Kast, no va a ser por la Evelyn, y la Evelyn desgastando su liderazgo todos los días y cada día. A pesar de que la Evelyn tiene todos los partidos de derecha detrás, no ha logrado ni siquiera detener la baja, menos crecer. Entonces, la atención en la derecha está puesta en principio en quién pasaría a segunda vuelta. Y eso es una cosa muy tensionante para Evelyn Matei, porque le preguntan todos los días, ¿usted apoyaría a Kast en segunda vuelta? ¿Usted apoya? O sea, ya se están poniendo en ese escenario. Pero esto no es un análisis separado de lo que pasa el domingo, porque ustedes comprenderán que si el domingo gana Janet Jara, militante del Partido Comunista, lo que uno podría decir, aunque sea apresurado, es que la elección se perdió para nosotros el 29 en la noche, porque es prácticamente imposible que un liderazgo comunista pueda detener a la derecha en cualquier escenario, pero más aún en este escenario en que la derecha tiene por sobre el 60% de inclinación natural a la votación. Y eso también tendría otro efecto si gana Janet, es que indudablemente van a aparecer más candidatos en el alero de la centro izquierda, porque todos van a querer ganar el espacio de segunda vuelta que naturalmente los chilenos han concurrido a votar. Por eso va para reemplazar lo que Carolina pudo hacer, digamos. Y ahí va a estar Marco seguramente en ese discurso, van a estar muchos demócratas cristianos o ex demócratas cristianos en ese discurso, y van a salir candidatos que podrían enturbiar más el escenario electoral. Si gana Carolina es un escenario distinto. Carolina es mucho más competitiva y además
es la persona que puede aglutinar toda la izquierda con mucha facilidad porque traería incluso gente de centro izquierda, con mucha facilidad porque recrearía la concertación. Y los desafíos de Carolina ahí serían otros, sería cómo va a ser la composición del comando, de la estructura de campaña, si va a meter más o menos Frente Amplio, si va a meter al PC o no lo va a meter, si va a tratar de ir a buscar votos de centro derecha. Esa va a ser una fórmula que ella va a tener que evaluar, pero efectivamente hay una opción ahí. Yo creo que, y esto es una cosa que no me gusta decirla, pero yo creo que cualquiera sea el escenario, que lo que pase el domingo con estas vicisitudes, lo que va a ocurrir es que la derecha tiene la primera y primeriza opción de ganar. Eso es indudable. Y en el caso de Carolina, junto con la posibilidad de que en el escenario de Janet surjan otros candidatos, en el caso de Carolina puede que surjan candidatos por el lado izquierdo también. De hecho, ya el gobernador de la región de Valparaíso ha dicho que él va a reflexionar si apoya a Carolina y que si no, podría haber una candidatura presidencial de él, que es una persona muy ligada al movimiento social de izquierda. Entonces ahí el escenario seguramente no va a ser el final. Finalmente el que vamos a ver como final va a ser el 4 de septiembre, cuando se acepten las candidaturas, y a partir de ahí va a ser una elección más o menos reñida en función de quién vaya a las opciones presidenciales. Eso, básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Harold. La verdad que muy completo. Tanto, como les decía, el análisis netamente electoral, que ahí les voy a compartir después el PowerPoint que me acaba de mandar, que tiene las fechas para poder seguir este cronograma electoral tan intenso que tiene Chile de ahora en adelante, pero también desde el punto de vista de cómo se está dando la dinámica política y me interesaba mucho los puntos que marcabas porque hemos tenido posibilidad en elección tras elección haber dialogado mucho sobre lo que se podía esperar de este año electoral en Chile y cómo ha ido cambiando, ¿no? De un momento a otro, cómo han ido cambiando esas tendencias. Eh, yo quería hacer dos o tres preguntas para también sumar, preguntas, comentarios para también sumar a quienes quieran también preguntarte. Hay un dato más vinculado a ese dato que vos analizabas y que me pareció interesante, que tenía que ver con las consultas del padrón, ¿no? Y con la expectativa que podía implicar de cara a lo que es la participación electoral para este domingo. Y una de las consultas que te quería hacer al respecto de ello, y también por cómo decías que se estaba dando el debate, ¿no? Y la conversación pública respecto a estas primarias, es cuánto está informada la ciudadanía respecto a que hay una sola fuerza política que va a primarias el domingo, ¿no? Porque en algunos contextos, en otros países donde hay una obligatoriedad por parte de los partidos políticos de concurrir a primarias, ¿no? En algunos países donde las primarias son obligatorias, entender un poco si efectivamente la ciudadanía es consciente de que solamente va esa opción política a primarias y no que efectivamente todas las opciones políticas van a primarias. Después me pareció súper interesante cómo se fue moviendo también las preferencias electorales, o más que las preferencias electorales, sino la visualización de los candidatos de la derecha, ¿no? Cómo esta idea del surgimiento de Kaiser termina centrando a Kast, que efectivamente hasta hace 4 años, cuando fue la elección de aquel balotaje con Boric, está un marcado referente de la extrema derecha, ¿no? Y cómo por ahí el hecho de que se vaya ampliando la derecha va en ese camino. Y, y algo que vos ponías y que yo comparto, más allá de, como vos decís, de tu posicionamiento, y también rescato la objetividad de tu análisis, pero que comparto realmente de que claramente para la centroizquierda la candidatura de Carolina Toá de cara a las generales, a las presidenciales, es competitiva frente a la figura de Janet. Mi pregunta es si efectivamente en un escenario donde Janet ganase, por esto mismo que vos decís, de la movilización del aparato del Partido Comunista, podría darse un escenario de que la extrema derecha en sus referencias y la derecha representada por la UDI, Renovación Nacional, pudiese llegar a un balotaje. O sea, si se pudiese dar
un escenario donde la centroizquierda no ingrese al balotaje, o si esta fragmentación en tres candidaturas ya da como bastante imposible ese escenario. Y algo que vos hacías referencia de la democracia cristiana, que cuando yo vi en aquella alianza que se hizo de esta primaria, había quedado afuera, si efectivamente tiene candidaturas o si está analizando una alianza con la candidatos de renovación, con la candidata de Renovación Nacional y la UDI, o con la eventual candidatura de la centro izquierda. Así que esas son algunas de las consultas. Veía que ahí ya había una mano levantada, si no me equivoco. No sé quién estaba Sí, para yo vi a preguntar. alguien también. Yo vi a alguien. Sí, Si lo escuchamos ahí Era también yo a está. él. que... Sí, Saludos, Ahí está. ahí Harold está y Domi. Alejandro. ¿Cómo está Buenas Ahí Alejandro? está tardes, ¿cómo Alejandro, estás? ¿cómo estás? Un Todo abrazo. bien, un abrazo desde República Dominicana. Harold, una pregunta un poco técnica. En días pasados vi al expresidente del PPD y ex senador Guido Girardi Sí. comentar sobre la posición de Carolina, como que su discurso es un poco débil para el momento que está viviendo la izquierda. ¿Qué te parece a ti esos comentarios de una figura como Guido Girardi? Ok, te la respondo. ¿Hay Sí. alguna otra pregunta, comentario? Si no, paso a las respuestas de las que hicieron Dale, ustedes, Dolores, y ahí vemos y si hay más, después si no. hacemos otra ronda. Sí. Mira, la información ciudadana. Yo creo que en esto hay que decir que la ciudadanía y el electorado chileno están muy acostumbrados a las primarias. Entonces, tiene ojo para diferenciar lo que es obligatorio de lo que no es obligatorio en sentido electoral, y saben que esta elección no es obligatoria. ¿Por qué? Porque involucra a un sector. Así reflexiona la gente. Lo que sí no tiene muy claro es cuál es la coalición que hay detrás. O sea, ¿es la concertación? ¿Es la nueva mayoría? ¿Es Boric? No, tienen el enredo de identidades políticas electorales, básicamente. Pero nunca, nunca, nunca ellos entienden que esto es la presidencial, ni que tampoco es la derecha. O sea, eso está muy claro. Y la gente de derecha normalmente le hubiese gustado ir a ordenar su electorado en una primaria, pero no lo hicieron, por lo tanto, están como aglutinándose en la Evelyn, en Caso, en Kaiser, permanentemente. Y aquí hay un detalle viene impresionante, ¿ah? Que hay sectores de derecha que llaman públicamente a votar en la primaria nuestra y con distintos criterios. Esto no es nuevo, esto pasó con Boric y Jadwe. De hecho, se establece que Boric gana por mucha gente de derecha que fue a votar contra Jadwe, por él, para que no salga Jadwe, porque era comunista. Entonces, eso se pudo percibir, o sea, Boric tuvo mucha votación de gente de derecha que no siendo de la coalición fue para que no salga Jadwe. Y ahora es más confuso, pero se está produciendo, porque hay una línea de derecha comunicacional que dice vamos a votar por Janet, por la comunista, porque ella es la que nos garantiza el triunfo ahora. Es lo que yo te decía, porque ya ganamos la elección ahora, se sale. Y otros dicen vamos a votar por Carolina porque en ningún caso puede haber una candidatura comunista a la presidencia. Entonces se produce un poco una división en esta malentendida primaria con votación de derecha. Pero eso te demuestra el alto grado de conocimiento que el electorado chileno tiene de la justa electoral del domingo, que se dan incluso estas perversiones electorales al interior de los debates políticos públicos en Chile. Entonces, yo diría, sí están bastante informados, y también están muy informados que es voluntaria, que no es obligatoria. Respecto a las derechas, como le han llamado normalmente, que hay tres, efectivamente yo creo que ha habido un caldo de cultivo para que haya más derechas, porque, bueno, esto es un tema más de fondo, más conceptual, pero yo creo que en América Latina en particular, pero en el mundo en general, ha ido triunfando. O sea, lo conservador hoy día no es la derecha, somos más bien nosotros, que queremos conservar cuestiones muy, muy logradas por los movimientos sociales y políticos, la igualdad de género, las luchas por las minorías sexuales, los temas ambientales, que queremos conservar porque se ha avanzado mucho en general en eso. Y la derecha es más revolucionaria. ¿En qué sentido? En que quiere simplificar las cosas. Entonces, como hay mucho terreno, a mi juicio,
de sentido común para simplificar las cosas, porque la gente está ahogada con la delincuencia y está ahogada con lo económico, entonces es muy fácil ofrecer reactivación económica y seguridad, y eso es más simple, y como hay mucho más terreno por el cual ir electoralmente con esa simpleza, creo que abundan las opciones de derecha que ofrecen lo mismo en distintos paquetes. Entonces, eso ocurrió en Chile y no es una sensación, a mi juicio, electoral de debilidad que se han dividido, sino que es de un crecimiento, que se han expandido. De hecho, cuando la gente de nuestro mundo de centro izquierda critica a Kaiser porque es un nazi, porque es un loco, porque es un tipo de derecha, en lo personal yo digo, ojo, que la gente no está ahí porque es nazi. La gente está ahí porque le hace más sentido lo que él está diciendo del punto de vista de la forma. Es más confrontacional, más irreverente, y eso a mucha gente le gusta. Pero no es que esa gente esté ahí porque me voy a ir a votar por Kaiser porque es nazi. Eso no existe. Entonces, es un error atacar a estos personajes desde el punto de vista ideológico, a mi juicio, y doctrinarios, porque tienen una base de sentido común muy fuerte. Entonces, si tú atacas doctrinariamente, lo que estás haciendo es operarte tú mismo del electorado que también puede ser tuyo en algún momento. Entonces, cuando tú me hablas de la evolución de la derecha, efectivamente ha evolucionado, pero yo creo que está en un marco conceptual latinoamericano y está en un marco de crecimiento, más que de división en las derechas. Respecto al tema de Kass y Evelyn Matei en segunda vuelta, es una teoría que ya empezó a verse como viable, que Evelyn Matei pase con Kass a segunda vuelta y no vaya nadie del lado nuestro. Y eso es probable, porque si tenemos, cualquiera sea la candidatura que gane el domingo, una candidatura más oficial, por decirlo de alguna manera, y tenemos mucha población de candidatos en la centro izquierda, e incluso a uno por la izquierda, tienes una división del voto brutal de centro izquierda. Y tienes una concentración en tres grandes vertientes en la derecha que pueden terminar uno marcando 23 y el otro 20 y el otro nuestro 19. O sea, es perfectamente posible. Y en ese caso pasarían dos derechas. Como la política da muchas vueltas, en el caso que pasen dos derechas, yo creo que como está hoy día el termostato electoral, es la única posibilidad que hoy día le va quedando a Evelyn Matei de ser presidente. Porque si pasa con Kass, todo el mundo de centro izquierda va a preferir mil veces a Evelyn Matei que a Kass. Entonces, el 20, el 30% que obtuvo la centro izquierda, votando obligatoriamente, va a terminar votando por el mal menor que es Evelyn, que es lo mismo que le pasó a Boric al revés. Entonces, por eso te digo que es impresionante las vueltas que da la política, porque hace 2 meses atrás yo te diría, si pasa Evelyn con Kass, bueno, efectivamente era una posibilidad, pero ahora es mucho más concreta, mucho más real, y lo que puede pasar es que Kass gane a Evelyn Matei y pase él a primera vuelta, a segunda vuelta. Y en ese caso es una gran posibilidad para Carolina, si logra hacer lo inverso, pero en principio debería ganar Kass porque entraría mucho más firme que la vez anterior, que le faltaron solo 5 puntos. Entonces el escenario está abierto, eso sí te puedo decir, está muy abierto. Y lo que me decía Alejandro de Guido, Guido es un personaje bien interesante porque es un liderazgo más conceptual, uno de los liderazgos más conceptuales que hay en Chile, porque la mayoría son más formales. Él es conceptual, pero además opera mucho políticamente. Y él lo que plantea en este escenario electoral básicamente es que Carolina tiene que ser la candidata porque es la única que le puede ganar y se ha vuelto un poco anticomunista en el discurso Guido porque efectivamente trata de hacer la diferencia. Pero efectivamente él es un ex senador que tiene un rol importante electoralmente en la campaña y que probablemente sea uno de los políticos que mejor sintonizó con los temas de futuro. Él creó el denominado Congreso de Futuro, que es este espacio parlamentario, pero ahora muy multinacional, en que prospecta el futuro de América Latina, de Chile, con premios Nobel, etc. Entonces, yo no sé qué escuchó particularmente Alejandro, pero yo lo que he escuchado de aquí últimamente es que salió al escenario político para pegarle mucho al PC para lograr el delta que la Carolina necesita para ganar la elección. Muchísimas gracias, Harold. Está bien interesante lo que se viene en Chile. Obviamente yo no veo manitos levantadas, pero obviamente vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Ay, Gerardo, perdón. Sí, Ay. y lo que pasa es que Harold me contestó lo que le iba a preguntar, lo dijo. Pero entonces una pregunta
militante, ¿qué es lo que qué es lo que, aparte de ganar este domingo eh, TOA, Carolina, qué es lo que habría que hacer? ¿Qué cosa tendría que pasar para que gane? Lo dijiste algo, pero quisiera para que que... gane la presidencial, para que gane la presidencial o la primaria. La presidencial, la presidencial. Mira, yo creo que indudablemente, en esto voy a ser súper quizás polémico, pero yo creo que Boric a Carolina le pasa un techo, no le pasa un piso electoral. Y eso es el principal problema de ella, porque Carolina tiene dos problemas. Primero fue el rostro político del gobierno de Boric, que está mal evaluado, y está mal evaluado en uno de los temas que a ella le competían, que era seguridad. Entonces habría que establecer una estrategia política para desmarcarse sin romper, porque romper también sería absolutamente mal visto, para desmarcarse sin romper del gobierno y la herencia de Boric, por un lado. Y segundo, sin duda, ella tiene que ir a buscar votos de centro y de centro izquierda, porque ya en teoría va a tenerlo izquierda, porque Janet Jara va a tener que apoyarla, porque es una primaria que todos se obligan a apoyar al ganador, y el Frente Amplio también. Pero lamentablemente, como el Frente Amplio lleva una identidad de ineficiencia, de errores, etcétera, ella va a tener que tener mucha habilidad política para generar una campaña en que sea, en decirlo en código más concreto, en que sea volver a la identidad de gobernabilidad que daba la concertación, Bachelet, Lago, etcétera, pero con un refresco electoral que te permita contener a la votación de izquierda que se va a ir si tú haces una apuesta muy concertacionista. Entonces, esa va a ser la habilidad de ella. Si ella logra demostrar que ella da más garantías de gobernabilidad que una Evelyn Matei que está peleando con Kass y que Kass es un personaje muy de derecha, ella podría eventualmente pasar a segunda vuelta y a partir de ahí construir una unidad nacional poco más densa que la que podría eventualmente construir Kass o la Evelyn Matei. Pero es muy difícil por lo que te digo. Y hay otro elemento que va a complicar a Carolina en el corto plazo, creo yo, que es que ella fue vocera del primer movimiento constitucional de la reforma constitucional 1. Entonces, como la ciudadanía ha rechazado mucho eso, seguramente la alternativa política a ella va a decir, ella era la vocera de que quería destruir Chile. En el fondo, eso es lo que va a tratar de poner. Pero ella tiene suficiente capacidad, inteligencia y habilidad como para situarse en un escenario distinto. Por lo tanto, hay que dejarla jugar y obviamente puede tener muy buenos resultados dependiendo quién sea el rival de la derecha. Muchas gracias. Loli y Harold, como Sí, Doris. siempre, gracias, brillante. La verdad es que hasta los que Gracias. estamos acá del extremo entendemos tu explicación de lo que es el proceso electoral en tu país y la verdad que nos ayuda mucho en el entendimiento. Dime una cosa, ¿cómo está la intención del voto en función de sexo y edad? La participación de los jóvenes, la participación de la mujer, ya sea para para este primer round, como diríamos nosotros, en el tema de la definición de las primarias, que va a definir quién es el candidato, porque hablas mucho del tema de la movilización, de los partidos, de cómo están estructurados, pero no sé la intención del voto allá, cómo la validas tú y si realmente uno de estos sectores, el sector de la juventud, tiene una participación activa que pueda definir en este proceso algo. Igualmente, no puedo dejar de preguntar también la participación de las mujeres en este proceso, ¿no? Entendiendo que es un proceso donde hay compañeras, mujeres participando, interesante, que son dos compañeras también que están participando en este proceso electoral. Sí, de hecho, para partir con lo último, Dori, es impresionante porque de las 4 candidaturas más importantes hoy día, antes de la primaria, poniendo en juego a la Janet, a la Carolina y a la derecha, con Evelyn, de las 4, 3 son mujeres. O sea, es muy probable que la presidenta de Chile sea mujer de nuevo, a pesar de que Kast tiene muchas posibilidades. Entonces, con esto también aprovechó el tema de la inclinación del voto femenino. Tradicionalmente en Chile, el voto femenino ha sido más conservador. Quien rompió la lógica electoral de ser más conservador como voto femenino fue Bachelet. Bachelet rompió eso y efectivamente
la mujer votó masivamente por la opción Bachelet en la primera y segunda elección de ella. Está por verse si eso es porque lo produjo así Bachelet o porque efectivamente, por decirle algo, las mujeres se volvieron un poco más progresistas que lo tradicional. Yo creo que esta elección va a ser clave para eso. En cuanto a mujer, no sé si te he contado a ti alguna vez, Doris, pero yo me acuerdo que en una de las primeras focus group que hicimos con Bachelet en la elección del 2015, perdón, del 2006, en la primera, el focus group que hicimos, que recordemos que ella fue la primera mujer presidenta de América Latina, del Cono Sur, y ella dice, había una señora, me acuerdo como el día que estábamos haciendo el focus group, y le preguntó el hombre que llevaba el focus group a esa persona, yo estaba en la sala de espejo, ¿por qué vota por Bachelet? ¿Por qué le gusta Bachelet? Y esta señora, una señora muy popular, dice algo que nos estremeció, dijo, porque si sale Bachelet, mi marido no me va a poder pegar. Estamos hablando del 2006. Entonces, efectivamente, lo que logró Bachelet fue una conexión con la mujer popular, con la mujer que tenía problemas de mujer, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, que tenía un marido abusador o hijos o sea, cosas muy de familia, que eso no se lograba, el progresismo no lograba entrar ahí, porque normalmente lo tradicional es que cualquiera sea tu género, uno ve al hombre como el protector, al presidente hombre como el que pone orden, y Bachelet rompió eso, de un liderazgo mucho más amable. Entonces, también por la historia que ella tenía. Entonces, efectivamente, yo creo que a partir de ahí, una de las cosas que vamos a observar ahora es qué grado de progresismo se instaló en la votación femenina, realmente. Porque la vez anterior tuvimos una candidata mujer en la coalición que terminó llegando cuarta cuando ella debió pasar a segunda vuelta, que fue la senadora Jasna Proboste. Entonces, está por verse. Yo te diría que hoy día mi temor es que haya vuelto un poco el conservadurismo, porque en la sociedad chilena volvió el conservadurismo, más que la mujer. Y en materia de jóvenes, aquí tenemos una cosa muy interesante, porque esto está medido. Si tú focalizas la elección del domingo en la coalición de centro-izquierda, la votación predominante inclinada a votar el domingo, que tiene menor de 30 años, vota mayoritariamente por Janet Jara, por la identidad política de izquierda, y por Gonzalo Vinter, que es la herencia de Boric. Se mantiene ahí como una especie de reivindicación de lo que no fue, por decir de alguna manera. Entonces, en estricto sentido, si uno hace el foco en la juventud que va a ir a votar el domingo, yo que soy amigo y que he sido jefe de gabinete de Carolina y jefe de campaña, otras veces te diría, ojalá no vayan muchos jóvenes, a pesar que sea duro eso, pero ahí está focalizado la tendencia juvenil. Y si tú haces un macro, abres el juego electoral, la mala noticia es que los jóvenes nuevos, por decir de alguna manera, que tienen entre 18 y 25 años, pongámosle hasta 30, pero 25 porque marca una diferencia generacional con la gente que votó por Boric, está mucho más conservador. O sea, volvimos a la idea de que el orden y la seguridad son lo importante, que yo como joven chileno quiero desarrollarme y ser exitoso en mi profesión, y perdimos ese movimiento progresista natural que tenían los jóvenes chilenos hace 5 años atrás. Lo perdimos porque el gobierno de Boric frustró eso. Frustró, porque la mayoría de las cosas que deberían haber cambiado terminó siendo peor. Se consolidó el sistema que veníamos criticando como personas jóvenes, no yo, sino que las personas jóvenes, se consolidó con Boric, por lo tanto ahora me quedo de nuevo yo solo, yo y mis circunstancias, por lo tanto yo quiero ser un buen profesional, tener éxito, ganar bien, y volvimos a la parte más conservadora. Entonces, en lo micro, identidad, movilización de izquierda, porque son los que están convencidos; en lo macro, un crecimiento de los jóvenes conservadores, seguramente. Muchas gracias. Yo solamente para ir cerrando y cumplir con los tiempos que habíamos pautado, me gustaría conocer tu opinión, ya obviamente no en base a datos, porque estamos haciendo futurología y no podemos pensar en ese sentido, pero sí vos hacías referencia recién a, a- a la frustración de los jóvenes respecto al gobierno de Boric. Y a la vez la experiencia chilena muestra esto de la reincidencia de los presidentes, ¿no? De esto de presidentes que vuelven.
¿Cuál es el futuro que se vislumbra en Chile, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se habla en la conversación pública y de la cuestión de valoración respecto de los distintos sectores sobre cómo va, cuál es el futuro de Boric en este sentido, cómo se visualiza allí. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque lo que tú dices es absolutamente cierto. Chile tiene una vuelta a los presidentes progresiva y casi crónica. Eh, Boric, si bien es cierto, es el presidente peor evaluado de la democracia, tiene 40 años recién, va a tener 40 años cuando se vaya. Y va a tener una dieta, esto es muy práctico, pero es importante, va a tener una dieta de supervivencia como presidente de $20.000 para él y $20.000 para fundación. Entonces, qué joven de 39 años va a tener eso para hacer política. Y además, una gran, yo no sé si gran, pero todavía mantiene una cierta imagen internacional interesante. Entonces, si él pone bien su dinámica en ponerse los primeros 2 años, en ser un referente en foros internacionales, etcétera, en algún ejercicio internacional, y en Chile no hay nada de progresismo serio durante estos años, es indudable que él podría plantearse la posibilidad de volver con mucha elegibilidad, porque una cosa muy clara es que Piñera tenía todo para ser calificado el peor presidente y hoy día, a pesar de que murió, pero hoy día podría haber sido electo presidente de nuevo, a pesar de haber tenido 1 millón de personas en las calles, porque aparentemente la distancia le hace bien a los presidentes. En Chile, porque son una especie de seres intocables después de la elección presidencial que dejan. Y eso puede pasarle a Boris también. Entonces, la clase política chilena está consciente de eso. De hecho, hay 2 o 3 propuestas parlamentarias para reducir la dieta de Boric de recursos y a los otros presidentes también, pero con una lógica muy, muy de sentido común también, porque dicen, los otros presidentes cobran eso, pero porque tienen más de 65 años. ¿Por qué vamos a jubilar a una persona que tiene 39? Entonces, ni un problema, siga igual, pero cuando cumpla 65 años. Entonces, claramente lo ponen en un dilema porque ellos mismos, como dirigentes del Frente Amplio, se llenaron la boca diciendo que los políticos ganaban mucho, que tenían que bajarse al mínimo. Y entonces, claro, él no puede defender ese punto. Pero lo que hay detrás es dejarle menos elementos de juego para poder levantar una plataforma política en el corto plazo. Pero a tu pregunta, sí, de hecho es muy viable. El último discurso presidencial de hace un mes atrás, que fue la última entrega pública de la nación que hizo el presidente Boric, tenía mucho más olor y gusto a una propuesta de futuro que a una explicación de lo que se habían hecho estos